Tutulo atractivo Kerem Yande, amor turco imparable en mentiras no apagaru, n supasiu superíndice 3n. El fenus superíndice 3 meno de las parejas de telenovela que conquistan el mundo. *****. Hola, amantes de las series turcas, bienvenidos a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos hoy aquí, listos para sumergirnos en un mundo de romance, intriga y por supuesto muchísima pasión superíndice 3n turca. Si eres nuevo por AQU, te invito a que te suscribas y actives la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos llenos de dramas, amores prohibidos y giros inesperados. Y si ya eres parte de esta familia, un abrazo gigante y gracias por estar AQU. Su apoyo significa el mundo para Mu. Hoy vamos a hablar de un tema que nos encanta a todos, esas parejas de telenovelas turcas que a pesar de todas las mentiras, los obstáculos y las adversidades, logran que su amor triunfe. Esas historias donde la pasión superíndice 3n arde con tanta fuerza que parece que nada ni nadie puede separarlos. Y como ejemplo estrella, tenemos a Kerem Yande, cuya química en pantalla es simplemente explosiva. No solo hablamos de su talento actoral, sino de esa magia que transmiten juntos, esa conexión que nos hace creer en el amor verdadero, a pesar de todo lo que el destino les ponga en el camino. Vamos a explorar algunas series donde este patrón superíndice 3n se repite, donde las mentiras intentan apagar la llama del amor, pero la pasión superíndice 3n se mantiene imparable. Prepárense para suspirar, emocionarse y tal vez hasta para derramar una lágrima. Porque admitámoslo, ¿quién no ha soltado una lagrimita viendo estas historias de amor épicas? Pero antes de sumergirnos en el mundo de Kerem Yande, quiero hablar un poco sobre por qué estas historias nos atraen tanto. ¿Qué tienen las telenovelas turcas que nos enganchan desde el primer momento? En primer lugar, creo que es la intensidad de las emociones. En las series turcas, todo se siente a flor de piel. Los personajes aman con pasión, sufren con desesperación y luchan con todas sus fuerzas por lo que creen. Esta intensidad emocional nos conecta con ellos a un nivel profundo y nos hace sentir parte de su historia. En segundo lugar, las telenovelas turcas suelen explorar temas universales como el amor, la familia, la amistad, la traición y la venganza. Estos temas resuenan con nosotros, independientemente de nuestra cultura o nacionalidad. Todos hemos experimentado el amor, la pérdida, la decepción y la esperanza. Y al ver a los personajes de estas series lidiar con estos mismos problemas, nos sentimos comprendidos y acompañados. En tercer lugar, las telenovelas turcas suelen tener una estética muy cuidada. Los paisajes son impresionantes, la música es evocadora y el vestuario es elegante. Todo esto crea una atmósfera mágica y nos transporta a un mundo de ensueño. Y por supuesto, no podemos olvidar la belleza de los actores y actrices turcos. Su atractivo físico es innegable y contribuye a que nos sintamos aún más atraídos por sus historias. Ahora sí vamos a empezar con una serie que causó superíndice 3 furor, no solo en Turquía, sino en todo el mundo, Senu con diéresis al capm, o Love is in the air como la conocemos muchos. Esta comedia romántica, protagonizada por Hande Erçel Rafael y Kerem Bürsin, es el claro ejemplo de lo que hablamos. La serie no solo catapultó sus carreras a nivel internacional, sino que también nos regaló momentos inolvidables llenos de risas, lágrimas y por supuesto, mucho romance. Senu con diéresis al capm es una comedia romántica que nos cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista que sueña más o menos con estudiar arquitectura en el extranjero. Su pasión por el diseño y su espíritu independiente la convierten en un personaje con el que muchas mujeres pueden identificarse. Sin embargo, pierde su beca justo antes de graduarse, un golpe duro que la obliga a replantear sus planes. Por otro lado, tenemos a Serkan Bolat, un exitoso arquitecto y empresario conocido por su perfeccionismo y su frialdad. Es el responsable de que Eda pierda su beca, lo que genera una enemistad instantánea entre ellos. Cuando ambos se ven obligados a pasar tiempo juntos, terminan haciendo un trato. Eda fingirá ser la prometida de Serkan durante 2 meses para recuperar a su exnovia, y a cambio, Serkan le devolverá su beca. Este punto de partida, lleno de clichés y situaciones cómicas, es el catalizador de una historia de amor que nos atrapa desde el primer momento. Obviamente lo que empieza como un simple acuerdo termina convirtiéndose en algo mucho más profundo. La química entre Eda y Serkan es innegable, y a pesar de sus personalidades opuestas y sus constantes discusiones, terminan enamorándose perdidamente.
Sus peleas son tan intensas como sus momentos de ternura, lo que hace que su relación sea aún más emocionante. El problema es que, como en toda buena telenovela turca, las mentiras, los malentendidos y los secretos del pasado amenazan con separarlos. Y es aquí donde la historia se complica y se vuelve aún más adictiva. Uno de los principales conflictos de la serie son las mentiras. Serkan oculta a Eda información superíndice 3N importante sobre su familia y su pasado, lo que genera desconfianza y resentimiento. Estos secretos oscuros, que involucran la muerte de los padres de Eda y la responsabilidad indirecta de la familia de Serkan, ponen a prueba la fortaleza de su relación. Además, la exnovia de Serkan, Selin, hace todo lo posible para sabotear su relación superíndice 3N. Sus celos y su deseo de recuperar a Serkan la llevan a cometer actos mezquinos que ponen en peligro la felicidad de Eda y Serkan. A pesar de todo esto, la pasión superíndice 3N entre Eda y Serkan es tan fuerte que logran superar todos los obstáculos. Su amor es un fuego que arde con intensidad, y aunque las mentiras intenten apagarlo, siempre encuentran la manera de reavivarlo. Su conexión es tan profunda que trasciende las palabras y se manifiesta en cada mirada, en cada gesto, en cada encuentro. Lo que hace que esta serie sea tan adictiva es la combinación superíndice 3N de romance, humor y drama. Hande Eru Rafael y Kerem Bürsin tienen una química impresionante y su actuación superíndice 3N es muy convincente. Su talento para transmitir emociones complejas y para hacernos reír y llorar con ellos es innegable. Además, la serie tiene una banda sonora preciosa y unos paisajes espectaculares. Los escenarios de Estambul, con sus calles empedradas y sus impresionantes vistas al Bósforo, son un personaje más de la historia. Y ni hablar de la moda. Los looks de Eda son simplemente inspiradores. Su estilo bohemio y chic ha influido en muchas mujeres alrededor del mundo. Un dato curioso es que Hande y Kerem se enamoraron durante el rodaje de la serie y mantuvieron una relación superíndice 3N amorosa en la vida real, lo que hizo que su química en pantalla fuera aún más palpable. Esta conexión real entre los actores se tradujo en una mayor autenticidad en sus interpretaciones y contribuyó al éxito arrollador de la serie. Ahora, vamos a viajar a otra serie que nos muestra un amor atormentado por el pasado y las mentiras, Karasevda, o Amor Eterno. Esta serie dramática, protagonizada por Burak Uzuparrafoybit y Neslihan Atagul, es un verdadero culebro superíndice 3N turco. Prepárense para un torbellino de emociones, giros inesperados y un final que los dejará sin aliento. Karasevda nos cuenta la historia de Kemal Soydere, un joven ingeniero de una familia humilde, y Nihan Sezin, una chica rica y artista. Se conocen por casualidad y se enamoran perdidamente. Su amor es puro e inocente, pero se ve amenazado por las diferencias sociales y las ambiciones de sus familias. Sin embargo, su amor se ve truncado por las diferencias sociales y las maquinaciones de Emir Kozkoylu, un hombre poderoso y obsesionado con Nihan. Emir es un villano despiadado que está dispuesto a hacer cualquier cosa para conseguir lo que quiere. Para proteger a su familia, Nihan se ve obligada a casarse con Emir, dejando a Kemal con el corazón superíndice 3N roto. Este sacrificio la atormenta durante años y la convierte en una mujer infeliz. Kemal decide irse de Estambul y trabajar como minero. En las profundidades de la tierra, encuentra una nueva perspectiva sobre la vida y se transforma en un hombre fuerte y decidido. Años después, regresa como un exitoso empresario, dispuesto a vengarse de Emir y recuperar a Nihan. Su regreso a Estambul desata una serie de acontecimientos que cambiarán la vida de todos los involucrados. En esta serie las mentiras son una constante. Emir es un maestro en la manipulación y la intriga, y hace todo lo posible para mantener a Nihan a su lado. Oculta información, inventa historias y utiliza a otras personas para lograr sus objetivos. Nihan también se ve obligada a mentir para proteger a su familia y a Kemal. Sus mentiras, aunque nacen del amor, la consumen por dentro y la alejan de su felicidad. A pesar de todas las mentiras y los obstáculos, el amor entre Kemal y Nihan sigue vivo. Su pasión superíndice 3N es innegable, y luchan contra viento y marea para estar juntos. Su amor es tan fuerte que trasciende el tiempo y la distancia. Lo que hace que Karasevda sea tan adictiva es su trama llena de intriga, suspense y drama. La historia te atrapa desde el primer capítulo y te mantiene al borde del asiento hasta el final. Además, Burak Uzuparrafoybit y Neslihan Atagul tienen una química increíble, y su actuación superíndice 3N es muy emotiva. Su capacidad para transmitir el dolor,
la angustia y la esperanza de sus personajes es impresionante. Un dato curioso es que la serie ganó Superíndice 3 el premio Emmy Internacional a la mejor telenovela en 2017, un reconocimiento a su calidad y a su impacto a nivel mundial. Ahora nos vamos a otra serie que, aunque tiene toques de comedia, también copyright en explora el tema de las mentiras y la pasión. Superíndice 3N, Erkenci Quay, o Pájaro Madrugador. Esta serie, protagonizada por Demetus Demir y Can Yaman, es una comedia romántica que te robará el corazón. Superíndice 3N. Prepárense para reír a carcajadas, suspirar con los momentos románticos y enamorarse de sus personajes. Erkenci Quay nos cuenta la historia de Sanem Aydin, una joven soñadora que trabaja en una tienda de comestibles. Su espíritu libre y su creatividad la convierten en un personaje adorable y relatable. Un día, su hermana decide dejar su trabajo en una revista de publicidad, y Sanem la reemplaza para evitar un matrimonio arreglado. En la revista, Sanem conoce a Candy Beat, un foto superíndice 3 grafo aventurero y el hijo mayor del dueño de la agencia. Can es un hombre independiente y apasionado por su trabajo, que regresa a Estambul para ayudar a su padre con el negocio familiar. Can y Sanem se sienten atraídos el uno por el otro desde el primer momento, pero su relación se ve complicada por las mentiras y los malentendidos. Sanem se ve involucrada en una serie de enredos y secretos, y Can desconfía de ella. Su relación es una montaña rusa de emociones, llena de altibajos y situaciones cómicas. En esta serie las mentiras son más bien fruto de la inmadurez y la ingenuidad de Sanem. Ella no tiene malas intenciones, pero a menudo se ve obligada a mentir para proteger a sus amigos o para evitar problemas. Can, por su parte, es un hombre honesto y directo, y le cuesta perdonar las mentiras. Su honestidad y su integridad son valores fundamentales para él. A pesar de las mentiras y los malentendidos, la pasión. Superíndice 3N entre Can y Sanem es innegable. Su amor es un fuego que arde con intensidad, y logran superar todos los obstáculos gracias a su confianza mutua y a su sentido del humor. Su conexión es tan fuerte que los ayuda a crecer y a madurar juntos. Lo que hace que Erkenci Quay sea tan adictiva es su trama divertida y romántica. Demetus Demir y Can Yaman tienen una química increíble, y su actuación. Superíndice 3N es muy natural y espontánea. Su talento para la comedia y para transmitir emociones genuinas es innegable. Además, la serie tiene una banda sonora preciosa y unos paisajes espectaculares. Las playas turcas, con sus aguas cristalinas y sus atardeceres de ensueño, son un escenario perfecto para esta historia de amor. Un dato curioso es que Can Yaman se convirtió en un icono de la moda gracias a su estilo en la serie. Su look relajado y aventurero ha inspirado a muchos hombres alrededor del mundo. Y ahora, para finalizar, vamos a hablar de una serie que combina el drama histórico con el romance y la intriga, Muteallem YZYL, o El Sultán. Esta serie, basada en la vida de Suleimán el Magnífico, es una producción espectacular que te transportará al Imperio Otomano. Prepárense para un viaje en el tiempo lleno de batallas épicas, intrigas palaciegas y una historia de amor que desafió las convenciones. Muteallem YZYL nos cuenta la historia de Suleimán el Magnífico, el sultán otomano más poderoso de la historia. La serie se centra en su relación con Hürrem Sultán, una esclava que se convierte en su esposa y consejera más influyente. Hürrem es una mujer ucraniana que es capturada y llevada al harén del sultán. Su inteligencia, su belleza y su astucia la convierten en una figura clave en la corte otomana. Hürrem es una mujer ambiciosa y astuta que lucha por el poder en el harén del sultán. Se enfrenta a numerosas intrigas y conspiraciones, y debe mentir y manipular para protegerse a sí misma y a sus hijos. Su determinación y su ambición la llevan a desafiar las tradiciones y a convertirse en una de las mujeres más poderosas de la historia otomana. En esta serie las mentiras son una herramienta fundamental para sobrevivir en la corte otomana. Hürrem utiliza las mentiras para ganarse la confianza del sultán, para eliminar a sus rivales y para ascender en la escala social. La corte otomana es un nido de intrigas y conspiraciones, donde la lealtad es un bien escaso y la supervivencia depende de la capacidad de manipular a los demás. A pesar de las mentiras y las intrigas, el amor entre Suleimán y Hürrem es real y profundo. Su pasión es innegable y se apoyan mutuamente en los momentos difíciles. Su relación es una de las más fascinantes de la historia otomana. Su amor desafía las convenciones y se convierte en una leyenda. Lo que hace que Muteallem YZYL sea tan adictiva es su trama llena de drama, intriga y romance.
La serie está muy bien documentada y recrea de manera espectacular la vida en el Imperio Otomano. Además, la actuación de los actores es excelente y la banda sonora es impresionante. La música es un elemento clave de la serie y contribuye a crear una atmósfera mágica y evocadora. Un dato curioso es que la serie fue muy polémica en Turquía debido a su representación de la vida del sultán Suleimán. Algunos sectores de la sociedad turca consideraron que la serie distorsionaba la historia y faltaba al respeto a la figura del sultán. Y bueno, llegamos al final de este recorrido por algunas de las series turcas donde el amor vence a las mentiras gracias a una Pasiu Superíndice 3N imparable. Hemos visto ejemplos de comedias románticas, dramas y series históricas, pero todas tienen en común la fuerza del amor y la capacidad de los personajes para superar los obstáculos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir mi pasión por las series turcas con ustedes. Ahora me gustaría saber cuáles son sus series favoritas donde el amor triunfa a pesar de las mentiras. Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos. Y si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para más contenido sobre series turcas. Muchas gracias por ver el vídeo y hasta la próxima. Nos vemos pronto con más dramas, romances y Pasiu Superíndice 3N turca. Adiós.